André Rieu es esa sonrisa tranquilizadora que hizo accesible la música clásica a millones de personas. Durante décadas, encarnó la elegancia impecable, el hombre que convertía los valses de Strauss en fiestas populares. Pero tras esa fachada pulida se esconde una realidad mucho menos armoniosa. A lo largo de sus 60 años de carrera, ciertas colaboraciones se transformaron en cicatrices. Algunos artistas traspasaron los límites, rompiendo la confianza sagrada de un director que consideraba su orquesta como un santuario familiar. Hoy, a los 74 años, el rey del vals levanta finalmente el velo sobre esas rupturas silenciosas. Entre los nombres que borró de su universo, el de Russell Watson resuena como una paradoja dolorosa. A primera vista, todo los unía. Rieu, el showman neerlandés que electrizaba las partituras clásicas, y Watson, aquel tenor británico apodado la voz del pueblo. Dos revolucionarios que democratizaban la ópera, cada uno a su manera. Uno con sus espectáculos flamígeros en estadios abarrotados, el otro con su conmovedora historia, exobrero metalúrgico convertido en estrella internacional. Su encuentro en 2008 parecía destinado a los dúos legendarios. Sin embargo, su colaboración se truncó en un silencio ensordecedor. El drama se gesta durante una gira europea que debía celebrar su complicidad artística. Para Rieu, el escenario es un templo donde cada detalle está coreografiado con precisión militar. Su orquesta, una microsociedad regida como un pentagrama, basada en una lealtad absoluta. Los músicos lo describen como un patriarca benevolente pero intransigente. Evitar los focos mediáticos era un mandato innegociable. Sin embargo, según varios testigos, el equipo de Watson comienza entonces a alimentar a la prensa con pequeños cotilleos. Primero anodinos, anécdotas sobre los ensayos, confidencias sobre los viajes. Esos rumores pronto se vuelven más tóxicos. En semanas, los periódicos murmuran sobre tensiones supuestas entre ambos bandos, desacuerdos artísticos, agendas conflictivas, sonrisas forzadas al salir a escena. Para Rieu, es una traición personal. El hombre que compara su orquesta con una familia unida contra las tormentas exteriores, no tolera ningún grano de arena en ese mecanismo perfecto. En una rara confidencia a un biógrafo, admitirá mucho después, algunas heridas nunca cicatrizan. Cuando la confianza se rompe, solo queda el silencio. Ni disputas públicas ni comunicados vengativos. Solo una desaparición progresiva. Watson está ausente en los próximos carteles, borrado de los programas como un personaje tachado en una vieja fotografía. El gran público no nota nada, pero los iniciados comprenden el mensaje gélido. El tenor es ahora persona non grata en el Imperio Rieu. La tragedia adquiere una dimensión cruel con el timón del destino. Mientras Watson enfrenta un calvario médico, operaciones sucesivas por tumores hipofisarios, larga convalecencia, la carrera de Rieu alcanza cumbres insolentes. En diciembre de 2019, su álbum Happy Days domina las listas clásicas, superando incluso al lanzamiento conjunto de Al Jones y Russell Watson. El contraste es sobrecogedor. Rieu celebra sus 70 años bajo una lluvia de confeti ante 18.000 fans en Maastricht, mientras su antiguo protegido lucha por recuperar la voz tras los tratamientos. Esta ruptura cristaliza un choque entre dos mundos irreconciliables. Watson, el autodidacta que cantaba Nessun Dorma en pubs antes de conquistar el Royal Albert Hall, encarna la autenticidad cruda. Para él, compartir su cotidianidad con los fans es natural, casi vital. Rieu, en cambio, cultiva el misterio como un director protege su partitura. ¿Su filosofía? La magia nace del control total. Una filtración mediática no es un desliz a sus ojos, sino un crimen de lesa majestad artística. Sus caminos nunca volverán a cruzarse. Watson sigue grabando. Su 13º álbum sale en 2022 con Al Jones, mientras Rieu permanece como la esfinge sonriente de los valses vieneses. Su historia común fue solo un breve contrapunto en la gran sinfonía del espectáculo, pero revela una verdad implacable. En el mundo del show, la confianza es más frágil que una cuerda de violín. He aquí la versión ampliada y reformulada del guión.
La historia de André Rieu y sus colaboraciones artísticas semeja un vals de ritmos a veces impredecibles. Tomemos a Carlos Marín, por ejemplo. Ese coloso de timbre aterciopelado que hacía vibrar los escenarios globales con Il Divo. Cuando este barítono español de sonrisa conquistadora se unió al universo meticuloso de Rieu, fue como mezclar coñac añejo con un refresco efervescente. Las efervescencias creaban chispas inesperadas. Marín era la rockstar de la ópera pop. Con Il Divo, ese cuarteto creado por Simon Cowell en 2003, había redefinido las fronteras musicales. Imagínense más de. Algunos artistas no tocan contigo, tocan por encima de ti, confiaría Rieu mucho después, en una fórmula incisiva que decía mucho sobre su incompatibilidad. La ruptura fue discreta pero definitiva, sin escándalo, sin comunicado, simplemente una puerta que se cerraba suavemente. Ironía del destino, era precisamente ese temperamento de fuego lo que hacía el éxito de Marín con Il Divo. Su carisma electrizante era el alma del grupo, esa mezcla explosiva de ópera y pop que conquistaba el mundo. Cuando la muerte se lo llevó brutalmente a los 53 años en diciembre de 2021, fue un terremoto en el medio. Sus compañeros de Il Divo lo lloraron como irreemplazable, mientras que los fans recordaban a ese artista que vivía la música con una intensidad casi destructiva. Para Rieu, sin embargo, el balance seguía siendo inapelable. En su reino musical, ningún ego debía sobresalir del horizonte colectivo. Marín encarnaba magníficamente esa antítesis, una estrella demasiado brillante para la constelación orquestal. Pero si Carlos Marín representaba un desafío artístico, la historia con Catherine Jenkins reveló un tipo de fricción completamente distinto. En 2009, cuando Rieu invita a la Voz de Oro de Gales a su legendario concierto de Maastricht, todos ven en ello un matrimonio musical perfecto. La reina del classical crossover y el rey del vals, sobre el papel, era la fusión de dos mundos prestigiosos. Jenkins llega sin embargo con un cortejo digno de una diva del Metropolitan Opera. Estilista personal, regidor de luz dedicado, coach vocal en bambalinas, toda una logística que hace torcer el gesto al equipo acostumbrado a la eficacia espartana de Rieu. Los ensayos minuciosamente coreografiados saltan por los aires ante las exigencias de la galesa. Cada detalle se convierte en negociación, la posición de los proyectores, la elección de los vestidos, incluso el equilibrio sonoro entre su voz y los violines. Lo más sorprendente, el propio Rieu reconocerá sin dudar el excepcional talento vocal de Jenkins. Pero es precisamente esa divergencia de enfoque lo que hacía imposible la colaboración. Por un lado, una artista moldeada por la industria discográfica, habituada a un entorno dedicado. Por el otro, un perfeccionista para quien cada concierto era una mecánica de precisión donde todo debía encajar perfectamente. Esta experiencia dejará en Rieu una amargura persistente. Mucho después del evento, confiará su desazón ante esa nueva generación de artistas para quienes la música a veces parece secundaria detrás de la imagen y el marketing. Una filosofía en las antípodas de su propia búsqueda de autenticidad orquestal, donde incluso las mayores voces deben saber fundirse en la partitura colectiva. Sin embargo, estos episodios conflictivos revelan una faceta fascinante del maestro. Detrás de su imagen de gentleman sonriente se esconde un inflexible guardián del templo musical. Ya se trate de Carlos Marín o de Catherine Jenkins, cada colaboración abortada dibuja en negativo los contornos de una convicción inquebrantable. Para Rieu, la verdadera magia no nace de los egos desmesurados, sino de la alquimia misteriosa que une a individualidades al servicio de una obra común. Hay colaboraciones que parecen prometedoras sobre el papel, pero que, una vez puestas en música, revelan disonancias insoportables. Es exactamente lo que sucedió cuando Rieu invitó a la talentosa Jenkins a unirse a él para una gira excepcional. Si el público la veía como una estrella emergente de lo clásico, Rieu no tardaría en desengañarse. Las demandas de la artista, que calificaría después como exigencias de una forastera, vinieron a quebrar la unidad sagrada de su orquesta. Jenkins reclamaba luces más intensas, repeticiones múltiples en estudio y un lugar central en el escenario durante las piezas de conjunto. Para Rieu, era un ataque a todo lo que defendía.
Esos conciertos debían reposar sobre un principio intangible. El espíritu colectivo de la orquesta debía primar sobre todo lo demás. Ella buscaba los focos más que la armonía, diría después con cierta amargura. Y cuando se conoce a Rieu, se sabe que para él, la música debe estar siempre por encima del ego. La orquesta primero, la música ante todo y el ego bien puesto en último lugar. Lo que siguió fue inapelable. La gira prevista se canceló sin explicación oficial, dejando al público perplejo. Jenkins, por su parte, prosiguió su carrera compartiendo el escenario con leyendas como Andrea Bocelli y Plácido Domingo, a quien describe como un hombre encantador y sencillo. En sus entrevistas, evocará incluso a Rieu con cierta nostalgia, calificando su colaboración de encantadora, sin dejar filtrar la más mínima tensión. Pero en privado, Rieu ya había inscrito su nombre con letras mayúsculas en su lista de decepciones. Para él, no se trataba de talento, había trabajado con decenas y todos eran excepcionales. Lo que contaba era la humildad, la capacidad de fundirse en la orquesta, de convertirse en parte de un todo. Y Jenkins, a sus ojos, había suspendido esa prueba. En lugar de aportar armonía, había impuesto una jerarquía. En lugar de gracia, había blandido sus exigencias. La ironía es cruel. Jenkins calificaría después a Plácido Domingo de superestrella suprema, porque trataba a cada uno con respeto. Pero para Rieu, la experiencia con ella había inspirado una conclusión opuesta. Ella encarnaba a sus ojos todo lo que detestaba en el mundo moderno del classical crossover, artistas más preocupados por su imagen que por la música como arte compartido. Los aficionados, por cierto, no se equivocaron. A diferencia de Belli o Domingo, Jenkins nunca fuera invitada al escenario de Rieux. Ese silencio era elocuente. En un universo donde los egos se enfrentan sin cesar, Rieux rara vez prefería evocar sus agravios. Pero quienes lo conocen bien saben que esa colaboración sigue siendo uno de sus mayores pesares. Años más tarde sería con Andrea Belli que Rieux viviría una experiencia similar, aunque aún más marcada. Cuando lo invitó a actuar en un concierto al aire libre excepcional, el evento se presentó como un encuentro histórico entre dos iconos mundiales. Por un lado, el violinista que había transformado lo clásico en un espectáculo de estatura planetaria. Por el otro, el tenor más amado del planeta, que supuestamente ofrecería un momento de unidad musical pura. Pero lo que siguió se convirtió en un ejemplo perfecto de lo que Rieux ahora busca evitar a toda costa, un enfrentamiento de egos, filosofías y visiones opuestas. Desde los primeros ensayos, las tensiones eran palpables. El equipo de Belli comenzó a modificar el espectáculo, añadiendo piezas, alargando las introducciones y multiplicando las anécdotas. Lo que debía ser un intercambio equitativo se inclinó progresivamente a su favor. Cada ensayo se eternizaba, cada ajuste empujaba sutilmente a Rieux a un segundo plano. Para un artista cuyo universo se basa en el equilibrio y la precisión, esta deriva era intolerable. La noche del concierto, el espectáculo se había transformado en un escaparate para Belli, mientras que Rieux no era más que un simple acompañante. Las críticas fueron despiadadas. Los titulares solo celebraban a Belli, mientras que el nombre de Rieux aparecía únicamente en una nota al pie de página. El maestro que había construido ese escenario, seleccionado la orquesta y atraído a decenas de miles de espectadores, se volvió invisible, eclipsado por su invitado. Rieux nunca formuló una queja pública, pero su comentario mucho después fue enormemente revelador. El escenario es lo suficientemente grande para todos, pero solo si se recuerda compartirlo. Quienes lo conocen saben que ese fue el reproche más directo que jamás dirigió a Belli. En cuanto a la prueba, está en sus actos. La colaboración nunca se renovó. Tras esta controversia, se descubre un choque profundo de visiones artísticas. Bocelli encarna el sistema de estrella de la música clásica, donde una sola voz acapara el foco. Él es el cartel, la marca, la historia. Rieux, en cambio, ha construido su carrera deconstruyendo esa jerarquía. Para él, la orquesta es la verdadera estrella. Cada soprano, cada instrumentista, cada detalle participa en el espectáculo en su conjunto. Su genio reside en el equilibrio, no en la dominación.
La fama gravitacional de Bocelli, aunque involuntaria, aniquiló ese equilibrio. Los aficionados son diveten. El arte de Bocelli simplemente eclipsó el sentido del espectáculo de Rieux. Algunos críticos consideran que el resentimiento de Rieux no se debe tanto al ego de Bocelli como al recordatorio brutal de que el mundo valora aún más a los cantantes clásicos serios que a los directores de orquesta populares. Invitar a Bocelli era arriesgarse a la comparación y esta vez Rieux perdió. Pero reducir el asunto a una rivalidad personal sería pasar por alto la herida profunda. Para Rieux se trató de una traición de principios. No odiaba la voz de Bocelli ni su celebridad. Lo que odiaba era la desaparición del espíritu de colaboración, la forma en que un escenario supuestamente compartido se transformó en un foco para un solo hombre. No era competencia, era desequilibrio. Y el desequilibrio es lo único que Rieux no puede tolerar. Hoy en día, Bocelli sigue ausente en las interminables giras mundiales de Rieux, a pesar del oro comercial que garantizaría tal reunión. Anna Netrebko. Cuando se unió a André Rieux para una serie de conciertos especiales en 2011, la colaboración parecía sacada de un sueño. Rieux, el rey del vals, había construido su imperio sobre la calidez, la accesibilidad y la conexión emocional. Netrebko, apodada Audrey Hepburn con voz, ya era una superestrella de la ópera, celebrada por su técnica impecable y su presencia escénica. Sin embargo, desde el primer ensayo algo falló. Rieux habría estado perturbado por lo que percibió como una falta de corazón. Si Netrebko entregaba cada nota con una precisión inmaculada, el maestro esperaba más vulnerabilidad, más levedad, una chispa que trascendiera el mero dominio técnico. Cantaba como una máquina, no como un alma, confió a colegas. Para una orquesta construida sobre la pasión y la intimidad teatral, su estilo chocaba con todo lo que exigía a sus artistas. Las tensiones se agravaron con los ensayos. La disciplina operística de Netrebko, perfeccionada bajo la dirección de Valery Gergiev en el Teatro Mariinsky, estaba tallada para los grandes escenarios del Metropolitan Opera o la Scala. Los conciertos de Rieux, por el contrario, se basaban en eliminar las barreras del formalismo para crear una proximidad inmediata entre el artista y el público. Para Rieux, la distancia de Netrebko, por elegante que fuera, resultaba fría. Para Netrebko, la insistencia de Rieux en la conexión teatral debía de parecerle, sin duda, un menoscabo de la pureza operística. La química nunca funcionó. A pesar de su notoriedad, Netrebko fue discretamente apartada. Nunca fue reinvitada a actuar con Rieux. En el mundo del classical crossover, ese silencio habló más fuerte que una disputa pública. La orquesta de Rieux, ferozmente leal a su visión, permaneció intacta, sin rastro de su paso. La experiencia había fracasado. Lo que hace esta ruptura aún más fascinante es su paralelismo con las controversias que han rodeado a Netrebko a lo largo de su carrera. Venerada por su arte, también fue criticada por sus elecciones personales y políticas. En 2014, fue fotografiada ondeando la bandera de los territorios bajo control ruso en Ucrania después de hacer una donación a una ópera de Donetsk. Como consecuencia, se retiró de las producciones del Metropolitan Opera en lugar de condenar públicamente las acciones de Rusia. Estos eventos muestran hasta qué punto los artistas, incluso los más talentosos, son seres humanos complejos, portadores de contradicciones y convicciones que a veces pueden alejarlos de aquellos con quienes comparten el escenario. Para Rieux, la música siempre ha sido una cuestión de equilibrio, respeto mutuo y pasión compartida. Y cuando ese equilibrio se rompe, no tiene más remedio que proteger a su orquesta, su público y su visión. Incluso si eso significa renunciar a colaboraciones que podrían brillar bajo los focos, pero que en el fondo, no serían más que destellos en el firmamento del arte. Denunciar públicamente a Vladimir Putin fue para Anna Netrebko una decisión con consecuencias artísticas inmediatas. Peter Helv, el director del Metropolitan Opera de Nueva York, fue inequívoco: con Putin matando a inocentes en Ucrania, no podía haber ninguna colaboración posible. Esta toma de posición tuvo una repercusión mundial, y para André Rieux,
cuyo universo artístico se basa en la alegría, el compartir y un espectáculo familiar, el aura de controversia y la rigidez política que rodeaban a Netrebko eran intolerables. El arte del maestro neerlandés no tenía nada que ver con la frialdad brillante de una soprano técnicamente perfecta pero políticamente divisiva. Él quería artistas dispuestos a doblegarse, a sonreír, a tender la mano al público, a encarnar una cierta idea de calidez humana. Su negativa a invitarla, ya fuera una decisión voluntaria o un simple instinto artístico, bastó para romper definitivamente cualquier vínculo entre ellos. El resultado fue de lo más claro. Rieux continuó dominando las listas con álbumes como Happy Days que alcanzaron el primer puesto, mientras Netrebko se enfrentaba a un mundo cada vez más dividido por su arte y sus posturas políticas. Su breve colaboración sigue siendo un caso ejemplar revelador de lo que ocurre cuando dos titanes con visiones antagónicas del escenario chocan. Una persiguiendo una forma de perfección artística individual, el otro buscando ante todo crear una emoción colectiva. Y en el universo de André Rieux, la perfección sin corazón es simplemente imperdonable. Esta búsqueda de una conexión auténtica con el público explica quizás por qué el maestro se mostró tan entusiasta ante la idea de descubrir un talento joven como Ailey Westenra. Cuando subió a su escenario con solo 17 años, todo hacía pensar en el inicio de una asociación larga y fructífera. Rieux había construido su carrera haciendo accesible la música clásica a un público amplio, y Westenra, con su voz de soprano cristalina y su encanto juvenil, parecía la combinación perfecta. Era humilde, gracious, rebosante de ese potencial puro que fascina. Rieux asumió con felicidad el papel de mentor, guiándola en sus primeras actuaciones y proyectándola como uno de sus más bellos descubrimientos. Pero la carrera de la joven neozelandesa despegó a una velocidad vertiginosa. Su primer álbum, Puré, ya había hecho historia en 2003 al colocarse en la cima de las listas clásicas británicas y venderse en más de 2 millones de copias en todo el mundo. Se había convertido en una sensación internacional, cantando en varios idiomas y uniéndose incluso al prestigioso grupo Celtic Woman. Con la fama llegaron las ataduras de una carrera global, los contratos complejos, los agentes omnipresentes, las agendas sobrecargadas. Todo ese ecosistema, rígido y comercial, chocaba de frente con la filosofía de la orquesta de Rieux, una formación gestionada como una familia unida, disciplinada y profundamente leal. El punto de ruptura, aparentemente insignificante para el mundo exterior, fue sin embargo colosal a los ojos de Rieux. Ocurrió durante la preparación de un concierto benéfico para UNICEF que él organizaba. El evento no solo debía recaudar fondos, sino también simbolizar la unidad y la generosidad a través de la música, valores absolutamente fundamentales para el maestro. Pero en el último momento, el equipo de Westenra anunció su retirada. No se dio ninguna explicación detallada, solo un mensaje cuidadosamente formulado expresando pesar. Para el público, podía parecer un simple conflicto de agenda o una decisión de gestión. Para André Rieux era mucho más grave. Ella rompió nuestra confianza, declaró más tarde. En su ethos, la lealtad simplemente no era negociable. Retirarse de un concierto benéfico no era solo una falta de profesionalismo a sus ojos, era una traición de los valores fundamentales que defendía cuerpo y alma. Westenra había pasado del joven talento gracious que él había mentorizado a una celebridad guiada por los imperativos fríos de su fama. Su relación profesional terminó sin escándalo público ni estrépito mediático, pero la herida fue profunda. Westenra continuó su carrera en solitario, grabando álbumes, cantando para jefes de Estado y asumiendo su papel de embajadora de buena voluntad de UNICEF, siendo la persona más joven jamás nombrada. Rieux, por su parte, canalizó su energía en proyectos que reforzaban su filosofía de conexión y lealtad. La ironía de la historia fue cruel. Entre esos proyectos se encontraba el homenaje a Nueva Zelanda con Dreaming of New Zealand, una pieza que Ailey Westenra había interpretado en otra época. Esta obra, concebida como un tributo a su patria y dirigida por Rieux,